Hola, soy el profe Antonio y sean todos bienvenidos a mi canal, donde aprenderemos todo lo referente a literatura, gramática y quechua. Y en esta oportunidad veremos el tema la gramática. Comencemos. ¿Qué es la gramática? Se conoce como el arte o la ciencia de hablar y escribir correctamente una lengua, un idioma. Gramática también puede referirse al tratado o estudio sobre una lengua, que además es útil para su conocimiento y enseñanza. ¿Qué estudia la gramática o cómo está dividida? La gramática se divide en tres partes. La morfología, que se encarga del análisis de la estructura de las palabras. La sintaxis, que estudia las maneras en que éstas se enlazan en una oración y las funciones que cumplen dentro de ella. Finalmente, la fonética y la fonología, que analizan los sonidos del habla y su organización lingüística respectivamente. Gramática. Ya habíamos dicho que se divide en morfología, sintaxis, fonética, fonología y semántica. La morfología, que es el estudio interno de las palabras. La sintaxis es el estudio del orden de las palabras dentro de una oración. La fonética y la fonología estudiarán los sonidos del habla humana y los cambios de sonidos respectivamente. Y añadimos la semántica, que estudiará el significado de estas palabras. Comencemos con la morfología. ¿Qué será la morfología? Es parte de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras. La unidad de estudio es el morfema, que es una unidad mínima con significado en sí mismo. Puede o no coincidir con lo que nosotros podemos conocer como palabras. El morfema no puede dividirse, es decir, no puede segmentarse en partes o en unidades con significado, pero sí en no significativas. Estos serán conocidos como fonemas. Lo veremos más adelante. Las clases de morfemas. Están los prefijos, son los que se anteponen a la raíz. Y los sufijos son los que se posponen a la raíz. Y estos pueden ser infijos, que son los que se incrustan dentro del lexema interrumpiéndolo, dándole otro significado. Y el interfijo, que carece de significado gramatical y se inserta ya sea entre dos raíces de una palabra o entre una raíz y un sufijo. Para entenderlo, vamos a verlo en un ejemplo. De acuerdo a su función dentro de una palabra. La palabra será imparcialidad. ¿Cuál será la raíz? Y los afijos, ya sea el prefijo, sufijo o infijo. Ahí tenemos a la palabra imparcialidad. La raíz. El prefijo, que se antepone a la raíz. Ahí tenemos al sufijo, que está después de la raíz, y el infijo, en medio de la raíz y el sufijo. Continuamos. Hemos hablado de un morfema o raíz, la palabra base. El morfema o raíz, para que quede claro, es la que contiene la información semántica de significado de la palabra. Por lo general es invariable, es decir, que no cambia, aunque existen algunas excepciones, como es el caso de los verbos irregulares.
Veamos una palabra conocida por nosotros, la palabra pan, que es el morfema o raíz. Veamos que a partir de esta raíz surgirán otras palabras que cambiarán su significado. Tenemos la palabra panadería, panaderito, panetón, panificador, panadero, panadera, y también la palabra pan dulce. Veamos que la raíz no cambia. Esta llegaría a ser una familia léxica que veremos más adelante en el video. Y la desinencia, que es esta de ahí, que va a cambiar, cambiándole el significado o añadiendo un significado más a la palabra. Continuamos. Hemos hablado de los prefijos. Son elementos gramaticales que se colocan delante de una palabra y modifican su significado. Por ejemplo, veamos algunos. Ex-alumno, autoevaluación, independiente, ateo, binacional. Como observamos, el prefijo, que tiene un significado propio, está delante de otra palabra y cambia su significado. Obviamente estas palabras no se escriben separadas, sino juntas. Continuamos ahora con los sufijos. Son morfemas dentro de los llamados afijos, que se escriben al final de una palabra y modifican su significado. Ejemplos: biología, perrito, manotazo, cortejar. Como vemos, están después de una palabra raíz. Y la palabra televisión. Continuamos. ¿Qué será el morfema afijo o derivativo? Es el que tiene la información léxica, es decir, le da sentido al morfema base. Tenemos al prefijo, que ya hemos visto antes, que está antes de la raíz o base. Por ejemplo, la palabra desprestigio. Ahí tenemos el prefijo, el infijo, entre la raíz y otro sufijo, perrito. Ahí tenemos, señalado con el círculo rojo. Y el sufijo, posterior a la raíz, casota. Sufijo aumentativo. Hemos visto anteriormente el infijo, que es un sufijo diminutivo. Continuamos con este tema. ¿Qué será el morfema flexivo? Es el que tiene la información gramatical, es decir, nos dan una información más precisa de género y número. Veamos esta palabra raíz, que de acuerdo a este morfema flexivo cambiará de género a esta palabra: hijo, hija. Indican el género. Ahora veremos otro ejemplo: hijos, hijas. Cambiará e indicarán el número. Veamos ahora qué es la sintaxis. La sintaxis es el estudio del modo en que se relacionan las palabras estudiadas por la morfología.
tienen como principal función analizar el orden correcto de las palabras a fin de que las frases y oraciones, textos e ideas tengan un sentido. La sintaxis es un estudio que se realiza a fin de definir las reglas gramaticales que se deben cumplir en un idioma o una lengua. A través de la sintaxis se estudia cómo están construidos los tipos de oraciones según el orden de las palabras. Desarrollamos este tema. Palabras oracionales. Tenemos al sustantivo. Nombrar una entidad. El pronombre, que su función es sustituir al nombre o sustantivo. El adjetivo, que le da características al sustantivo. El artículo, que determina al sujeto, como masculino, femenino, ya veremos más adelante. El verbo, que le va a dar acción, movimiento o estado al sustantivo. El adverbio va a darle características, proceso. La preposición enlaza o une ideas dentro de una oración. La conjunción sirve de nexo o enlaza juicios e ideas. Y finalmente veremos la interjección, que expresa emoción o estado de ánimo. Veamos ahora las funciones de estas palabras dentro de una oración. Veamos esta oración que está en desorden. ¿Cómo tendrá que ordenarse estas palabras para que esta oración tenga sentido? Muy bien, ahí tenemos la respuesta. Jazmín y su primo juegan ajedrez. Veamos otra oración en desorden. Exactamente. La policía lo detuvo por exceso de velocidad. Ningún sentido. Estudiemos más propiamente dicho. El estudiante iba apresurado al colegio. Estudiemos esta oración con sus partes. Ahí la dividimos en sintagma nominal o sintagma verbal. Tenemos al artículo, al sustantivo. ¿Cuál será el verbo? Exactamente, la palabra iba. Apresurado será el adjetivo, al un artículo contracto y colegio un adverbio del lugar. Tenemos ahí al núcleo del sintagma nominal y el núcleo del sintagma verbal. Esos son conocidos también como sujeto y predicado. Veamos otra oración. Mi hijita juega con sus muñecas. ¿Desde dónde será el predicado y el sujeto? Así es. Analicemos esta palabra de igual manera. Tenemos al sintagma nominal y al sintagma verbal, también conocidos como sujeto y predicado. El pronombre posesivo. El sustantivo. Obviamente ahí tenemos al verbo, la preposición y tenemos ahí al núcleo del sintagma nominal y al núcleo del sintagma verbal. Y obviamente sustantivo, muñecas y sus pronombre posesivo. Continuamos ahora con la fonética. ¿Qué es la fonética? La fonética es la rama de la lingüística que se encarga del estudio de los sonidos del habla, es decir, estudia los sonidos materiales o concretos, llamados también articulados. El fono
o sonido articulado. Es la materialización del fonema a través del aparato fonador. ¿Y qué es el aparato fonador? Ahí vemos al aparato fonador de donde salen todas las palabras. Fosas nasales, la narina, la cavidad bucal, la faringe, el bronquio derecho, pulmón derecho, tenemos la faringe, la tráquea, el bronquio izquierdo, el pulmón izquierdo y el diafragma. Todos ellos intervienen en la correcta y adecuada pronunciación de las palabras, el aparato fonador. Continuamos. La fonología. ¿Qué es la fonología? Es la rama de la lingüística que se encarga de estudiar el fonema, sonido abstracto mental, unidad mínima distintiva de la lengua, que está representado en nuestra lengua. El fonema es una unidad mínima de articulación, cuyo sonido puede ser vocálico o consonántico. Cada letra es un fonema, que a su vez se escribe entre grafemas. Por ejemplo, el grafema V más la vocal E. Esta combinación de estos fonemas darán como resultado el morfema B, una unidad mínima con significado. Continuamos. El fonema. ¿Cuántos fonemas tenemos en nuestro abecedario? Díganme en los comentarios. En efecto, en la lengua castellana hay 27 fonemas y se clasifican en vocales y consonantes. Ahí las tenemos todas. Aparte de estas, tenemos otras letras llamadas dígrafos, que no forman parte de las 27 letras. Tenemos las vocales y las consonantes. Aparte de estos dígrafos, que son 5, hay otros más que algunos consideran dígrafos por escribirse en 2 letras diferentes, pero no son así. Bien, continuamos. Veamos a los fonemas vocálicos. Se pronuncian sin ayuda de otro fonema y son 5: la A, la E, la I, la U y la O. Son sonidos independientes que constituyen el núcleo de la sílaba o forma la sílaba por sí sola. Los fonemas consonánticos. Hay 22 consonantes y a excepción de la Y, todas las consonantes necesitan de alguna vocal para tener sonido. Por sí solos no lo tienen. Las letras K y W aparecen en palabras que vienen de idiomas extranjeros, que han sido acuñados por nuestro idioma. En español existe una consonante más que en el inglés y es la ñ. Bien, ¿cómo se llama el sombrerito que tiene la ñ? Esta n, para convertirse en ñ, tiene un sombrerito. ¿Cómo es el nombre de este? Díganmelo en los comentarios. Muy bien, ahora veremos un tema muy particular: la semántica. La semántica es parte de la lingüística que estudia el significado de monemas, palabras, oraciones, sobre todo las oraciones. La semántica. La semántica estudiará todo lo referente a la sinonimia, a la homonimia, a la antonimia, a la parominia, a la polisemia y a las palabras monosémicas, además de establecer cuáles son los campos semánticos, las familias léxicas. Estudiará también los eufemismos, los
disfemismos, las palabras consideradas tabú, la denotación y la denotación. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas. Muy bien. Comenzamos a las palabras según su significado. Tenemos a las palabras sinónimas, las palabras parónimas, las polisémicas, las palabras antónimas, las homónimas y las monosémicas. A ver, veamos. ¿Qué serán las palabras monosémicas? En lingüística, las palabras monosémicas son aquellas que poseen un único significado fijo, en contrapartida con las palabras polisémicas, que están dotadas de múltiples significados. Las palabras monosémicas. Ahí tenemos algunas: computadora, danza, niño, alimento, vida, soldar, teléfono, día, rey, automóvil, pared. No hay otras palabras que significarán otra cosa, simplemente una y nada más. Veamos ahora a las palabras polisémicas, lo contrario de la anterior. Dice, las palabras polisémicas o la polisemia es la pluralidad de significados de una expresión lingüística. Define el diccionario de la Real Academia Española. Es decir, que las palabras polisémicas son aquellas que tienen más de un significado. La palabra carta, que significa correspondencia o un juego de mesa. La palabra banco, una entidad financiera, un mueble o un criadero de peces. O la palabra planta, parte inferior de los pies, también se refiere a una fábrica, a un vegetal. Así como estas, hay muchas más. Palabras que tienen múltiples significados. Continuamos. Las palabras homónimas son aquellas cuya pronunciación es igual o similar, pero difieren en su significado. Las palabras homófonas se pronuncian igual, pero se escriben de un modo diferente y tienen significados distintos. Las homógrafas difieren también en su significado, pero la grafía es idéntica. Palabras homófonas y palabras homógrafas. Veamos algunos ejemplos. Bota, echar, tirar, arrojar. Bota, calzado. Calle, calle. Imperativo de callar. Calle, vía, ruta, camino. Pila, batería. Pila, montículo. Lista, rol. Una lista, una persona inteligente. Ahora, entre las homófonas que se pronuncian igual, tenemos varios ejemplos. Cabe, del verbo cavar. Le pedí al jardinero que no cabe un pozo muy profundo. Cabe, con B, la anterior con V. Del verbo caber. La ropa no me cabe en la mochila. Veamos otro ejemplo con oraciones para que se entienda mejor. Habría. Conjunción del verbo haber. El joven habría declarado a favor del ladrón. Habría. Conjunción del verbo abrir, sin H. Cuando abría la puerta, sonó el teléfono. Veamos otro. Haz. Con H y con Z. Del verbo hacer. Haz lo que yo te digo y no lo que yo hago. Haz con S. Del verbo haber. ¿Has ido al dentista últimamente? Y haz, sin H y con S.
carta de la baraja. Siempre tengo un as bajo la manga para estas cosas. Otra más. Hecho con H, hecho sin H. Hecho con H, conjunción del verbo hacer. Siempre ha hecho lo que le parecía correcto. Hecho sin H, del verbo echar. Si me entero que fuiste vos, te echo inmediatamente. Una más. Vienes con B y vienes con V. A ver, veremos con la V. Conjunción del verbo venir. Siempre vienes cuando ya está todo preparado para cenar. Vienes con B. Expresa fortuna. Productor. El empresario donó todos sus bienes antes de morir. Votar con V, votar con B. Votar con V, verbo que indica que se emitió un voto a favor o en contra de algo o alguien. Voté en contra de la nueva ley de los medios de comunicación. Votar, cuando se arroja algo. Hay que botar los papeles en el tacho de color verde. Las palabras sinónimas son expresiones o palabras que tienen un significado similar o idéntico, es decir, parecido o idéntico entre sí, y pertenecen a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, veamos estas 4 imágenes. ¿Cómo llamamos a este animalito que está ahí primero? Lo llamamos cerdo, chancho, cochino, marrano, puerco, lechón, etc. A la siguiente imagen, ¿cómo la llamamos? Casa, vivienda, morada, residencia, domicilio. A ese otro animalito lo podemos llamar gato, menino, felino, michi y otros más. Al niño que está ahí, ¿qué está haciendo o cómo está el niño? El niño estará alegre, contento, feliz, dichoso, jovial, etc. Estas son las palabras sinónimas, con un significado similar, parecido o, en todo caso, idéntico, refiriéndose con diferentes palabras a una misma cosa, a un mismo animal o a una persona. Bien, ahora veamos lo contrario. Las palabras antónimas. Las palabras antónimas son un sustantivo que describe palabras que expresan ideas opuestas o contrarias en relación a un término. Por ejemplo, ahí veremos algunas palabras en 2 columnas diferentes. ¿Cuál será el antónimo o lo contrario de la palabra malo, de este sustantivo? Sí, es bueno. Y el antónimo de valiente, la palabra que está al final, efectivamente, cobarde. Muy bien. Pasamos a la siguiente columna. De silencio, su antónimo será vacío. Claro que no. De rápido, lento. Hagamos este ejercicio. Podemos pausar el video para poder hacer este ejercicio. Palabras parónimas, también llamados homófonos. Son 2 o más palabras que tienen una sonoridad muy similar, pero una escritura diferente. Por ejemplo, veamos estos ejemplos. Bota, bota. Bota con B y bota con V. Bota con B, calzado. Bota con V, sufragar.
Hola, hola. Hola sin H, las olas del mar. Hola con H, saludo. Grabar, grabar. Grabar con V, lo referente a los impuestos, hipotecas en bienes inmuebles, vehiculares, etc. Y grabar con B, esculpir una imagen, sonidos sobre alguna superficie. En este caso, una grabación sobre estas cintas magnéticas. Vaca, vaca. Vaca con V y vaca con B. No hay error ortográfico, porque se les referirá a diferentes cosas. Vaca con V, obviamente, el animal. Y vaca con B, aquello que está sobre los autos y sirve para transportar los equipajes. Es exactamente lo que muestra la flecha. Estas palabras se pronuncian exactamente igual, pero tienen un significado diferente, distinto. Ahora veamos qué será un campo semántico. Se denomina campo semántico a todas las palabras que comparten un sema, es decir, un significado. Y eso es lo que establece entre ellas una relación que depende de factores ajenos a la lingüística, es decir, extralingüísticos. Sin embargo, las que integran un campo semántico muchas veces no son idénticas en su significado, salvo los sinónimos, sino que se diferencian por otros rasgos semánticos de significado. Veamos, un campo semántico. Casa. Cuando decimos casa nos referimos a dormitorio, cocina, garaje, jardín, patio, baño, sala, comedor. Un campo semántico. Al decir granja de animales, a la vaca, perros, pollitos, pavo, oveja, pato, gallo, cerdo. Simplemente al decir animales de granja, vamos a imaginarnos a todos estos y a muchos otros más. La familia léxica. En lingüística se llama familia léxica al conjunto de palabras que comparten una misma raíz, el lexema, es decir, que provienen de una misma palabra primitiva, gracias a los diferentes procesos de derivación que contemplan la lengua, es decir, a través del añadido de los morfemas. Por ejemplo, en estas palabras, pan, médico, mercado, son palabras raíz. ¿Cuáles derivarán del pan? De la palabra pan, panadero, panadería, panificador, pan dulce, panecito, panecillo, panzote, etc. De médico, medicina, medicamento, medicar, automedicar, medicucho, medicado, sobremedicar. De la palabra mercado, mercadería, mercadito, mercader, mercadotecnia, supermercado, micromercado, etcétera, etcétera. Continuamos ahora con lo que son tabú, eufemismo y disfemismo. ¿A qué se llamará palabras tabú? Son palabras que los hablantes evitan utilizar y utilizarán otras para reemplazarlas. El eufemismo, palabras que se emplean para evitar las palabras tabú. Y el disfemismo, palabras o expresiones malsonantes utilizadas precisamente para insistir en esa cruda realidad. ¿A qué se referirá? Veámoslo con ejemplos. Palabra tabú, por ejemplo, matrimonio. Un eufemismo sería boda y el disfemismo colgarse la cadena. Mendigo, eufemismo, una palabra más bonita
que decir mendigo, indigente. Y disfemismo, arrapiento. Una palabra tabú, sirvienta, un eufemismo, para hacerlo más bonito la palabra, doméstica. Disfemismo, empleaducha. Viejo, anciano, decrépito. Loco, eufemismo, demente. Disfemismo, descerebrado. Tabú, abogado, un eufemismo, jurista. Disfemismo, abogánster. Enfermo, un eufemismo, paciente. Y disfemismo, moribundo. Veamos ahora qué será la denotación y la connotación. Seguimos con esto de la semántica. La denotación indica el significado formal, básico y objetivo que posee una palabra o frase. Significa acción o efecto de notar. Es el significado convencional y directo de una palabra, sin que se den malas interpretaciones ni diferentes significados. Por ejemplo, escuela. No se puede dar otro significado a esta palabra. Se dice escuela y uno ya se va a imaginar a lo siguiente. Institución destinada a la enseñanza, en especial la primaria, que proporciona conocimientos que se consideran básicos en la alfabetización. Institución o establecimiento destinado a enseñar determinadas materias especializadas. Decimos escuela y nos imaginamos directamente la escuela, valga la redundancia. Connotación. La connotación es el significado que cada hablante le da en contextos determinados o bajo circunstancias comunicativas concretas a las palabras o expresiones. Se trata de una significación subjetiva, no objetiva como la denotación. La connotación no aparece en los diccionarios porque no es posible abarcar tantos de carácter subjetivo. A ver, veremos. El profesor estalló de rabia y salimos volando. Connotación, es decir, estalló. Salimos volando. Carlos es un libro abierto. Connotación, de significado. Es hora que abandones el nido. En la connotación tendrá un significado diferente, de acuerdo a la región y de acuerdo a dónde estemos habitando, para poder entender estas palabras. Vamos a ver ahora la diferencia entre denotación y connotación, para que quede mucho más claro. La denotación. La denotación se la utiliza en textos periodísticos, en textos científicos, y la connotación se la utilizará en obras literarias, como poesías, cuentos, novelas, fábulas, etcétera, etcétera. La denotación es objetiva, tal cual su significado en el diccionario. Es subjetivo, la connotación. No es el significado literal. La denotación no dará lugar a interpretaciones, en cuanto la connotación da lugar a interpretaciones. La
denotación emplea un lenguaje literal. En cambio, la connotación emplea un lenguaje figurado. La denotación no depende del contexto, es decir, en todo lugar significará exactamente lo mismo. En cuanto a la connotación, su mensaje depende del contexto. Es así que llegamos al final de este tema. No olviden suscribirse, darle clic a la campanita de notificaciones y regálenme un like para seguir creando contenidos. Muchas gracias y hasta la próxima.